Sí, sí. ¡Ay, qué alegría! Muy bien. Bueno, pues vivimos en un mundo entre redes y al mismo tiempo vivimos entre redes, pero estamos desafiados por un pescador. Entonces, esto que no lo olvidemos. El otro día también hablando con unos jóvenes de Colombia, de una de las parroquias de allí de Colombia, me decía uno que pescaba, que normalmente si echamos la red, a veces en la red entran peces, pero también entran cosas que no sirven para nada, o que entra porquería, entran, yo qué sé. Como no soy pescador no lo sé, ¿no? Pero es cierto. Nosotros que somos ahora tan aficionados a las redes sociales, en las redes podemos encontrar cosas muy buenas, pero podemos encontrar algunas cosas de una pésima calidad, ¿no? Entonces que tengamos cuidado que las redes nos sirvan también para acercarnos al Señor Jesús. Y en este tiempo de pandemia, como estamos viendo, nos han sido de una gran ayuda. En el Evangelio, en Mateo 4:20, por darle a las redes un poco de trasfondo evangélico, dice que al instante dejaron las redes y lo siguieron, ¿verdad? Yo creo que también de cuando en cuando es bueno dejar las redes y ponernos en sintonía con Jesús inmediatamente, ¿no? O sea, que nuestra relación con Jesús sea una relación de persona a persona, de encuentro. La moda de hoy es el sígueme en las redes sociales y es seguir una determinada imagen a veces, la imagen más positiva de nosotros mismos. ¿Quién pone en las redes sociales una imagen en la que esté triste, en la que no esté bien, verdad? Siempre ponemos lo mejor. Entonces, esto puede causar también engaño, porque nuestra vida no es todo maravilloso y fantástico, y en las redes sociales se tiende a dar una imagen que es nuestra mejor imagen, pero a veces puede que no coincida con nuestra propia realidad. O sea, que puede llevar también a una cierta esquizofrenia un uso no adecuado de las redes sociales. Me gustaría comenzar también este segundo bloque con una parábola, que es la parábola de las escobas. Dice que en un campamento con jóvenes hubo una noche una reunión de monitores. Entonces el director de ese campamento con jóvenes le dijo a los monitores que el salón donde estaban estaba muy sucio y que si querían, que si se ofrecía algún voluntario para limpiar el salón. Y entonces por allí estaba Carlos Mendoza y enseguida cogió la escoba y empezó a barrerlo todo, ¿verdad? Además, Carlos, con lo apañado y habilidoso que es, dejó el salón impecable. Pero hubo un problema y un gran desconcierto para Carlos Mendoza, y es que el director del campamento dijo que aquello estaba mal. Entonces, imaginaros la cara de Carlos Mendoza, que domina lo indominable de lo más doméstico, ¿verdad? Y pidió un segundo voluntario. Entonces, el segundo voluntario fue una voluntaria. Entonces salió Natalie o Natalia a barrer también el salón. Y resulta que ella también, con el entusiasmo que la caracteriza, barrió, pero al final el director del campamento dijo que aquello estaba mal barrido. Carlos Mendoza se sintió muy contento de que la segunda lo hubiera hecho tan mal como él, ¿verdad? Pero aquello empezó a generar una inquietud entre los participantes. Y claro, al final el director del campamento tuvo que decir que qué es lo que estaba pasando. Y es que muchas veces nosotros en pastoral somos muy dados a ser muy serviciales, a coger enseguida la escoba, pero no nos damos cuenta de cómo está la escoba, de si la escoba está limpia, si la escoba está sucia. O sea, cogemos la escoba y empezamos a barrer, pero muchas veces esa escoba hay que mirar antes cómo está la escoba antes de ponernos a barrer, ¿verdad? ¿Esto qué puede significar? Pues que antes de lanzarnos a determinadas actividades pastorales, pensemos qué es lo que se necesita, qué escoba necesitamos y que pueda haber diferentes tipos de escoba, diferentes tipos de ofertas para las personas a las que servimos. Que todo no se hace por un primer impulso, sino como estábamos hablando antes de un plan también, ¿no? Que tengamos en cuenta a la gente que tenemos delante,
a la hora de ofrecer nuestros servicios. Eso es muy importante, porque los servicios pueden ser muy diversos. Y después porque no es lo mismo dirigirnos a unos jóvenes que a una gente más anciana. Entonces necesitamos diferentes escobas y que esas escobas estén limpias, sean útiles para el servicio que se va a prestar. Porque solo con buena voluntad en esto de las redes sociales y de Internet hoy en día no es suficiente. Entonces vamos a ir viendo ahora algunos criterios y algunas actitudes que me parece que son fundamentales a la hora de comunicar. Y esto complementa la primera charla. Lo primero es que la comunicación, y en la comunicación en la Iglesia, es una misión que construye y es una buena noticia. Entonces esto es muy importante, que lo que transmitamos de verdad sea buena noticia y que eso se note. Aquí estáis viendo estos albañiles que están construyendo y a la izquierda tenemos un hermano de Ecuador que se llama Juan Carlos Vélez, que él ahora mismo está llevando unas capillas al norte de Quito, pero ya yo ahora no sé aquello cómo es, si es montaña, casi como la selva, aquello es una cosa muy perdida, pero en la propia ciudad de Quito. Pero este hermano de la congregación tiene una conexión con los feligreses que a mí me ha parecido, fijaros que nosotros viajamos por muchísimos sitios y a mí me parece una conexión tan fuerte, tan cercano, ahí están reparando una de las capillas porque se mojaba y él, que antes de fraile había sido albañil, pues está con feligreses y feligresas reparando el techo de la capilla. Y entonces ahí lo cogieron y lo tiraron al cemento, lo embadurnaron, ¿verdad? Y ahí hay un vídeo en Facebook, en su Facebook, que es divertidísimo. Y además Juan Carlos, que yo le dije, tú tienes una conexión con la gente brutal, con la gente muy sencilla, con hombres, porque bueno, con mujeres normalmente son las que más van a la iglesia, ¿verdad? Pero con una cosa, y algo que también me dijo él, es que es muy importante construir, pero también construir cosas físicamente. O sea, hacer cosas manuales, y esto le encantará a Carlos Mendoza, con los feligreses y con la gente, ¿no? Que eso construye también mucho. Bueno, pues seamos un poco albañiles también de la comunicación. ¿Hay un manual a la hora de construir? Pues fijaros, cada uno tiene su propio manual. Cada uno sabe, a Cristian se le ocurrió lo de sus oraciones en el Facebook. A otro se le ha podido ocurrir una oración doméstica. A otro, bueno, cada uno, Rafael, el hermano que está en Diego de Almagro, hace también como una especie de homilías cada sábado o domingo por el Facebook, ¿no? Bueno, pues cada uno hace lo que puede. Y en este sentido hemos de descubrir nuestro propio manual, ¿no? Y plantearnos esta realidad de los medios de comunicación. Hay algo que me parece que es muy importante y es, como os decía antes, el hecho de tender puentes con la cultura digital. Muchas veces en Internet lo que más suena son las voces estridentes, los que más gritan, los más llamativos, y eso hace difícil escuchar voces más ponderadas. O sea, que seamos moderados y que nuestra voz sea una voz que ilumine y que ayude a un diálogo público, a un diálogo social, ¿verdad? Favorecer los diálogos moderados con gente con opiniones diferentes. Que si estamos en las redes sociales seamos capaces no solo de estar en mi entorno más afectivo, sino tratar también de dar respuesta a otros que te pueden hacer una pregunta, entrar en interrelación. Que no se nos olvide, las actitudes cristianas son más importantes que los contenidos. Podemos tener un contenido maravilloso en Twitter, pero si yo insulto o utilizo un lenguaje que no respete al otro, entonces eso no es una manera de comunicar adecuada en cristiano. En las redes sociales hace falta tener una cierta estrategia, o sea, qué es lo que voy a comunicar, a quiénes se lo voy a comunicar, no estar como a lo loco en redes sociales, ¿no? Después que nuestro mensaje presente una coherencia, no puedo decir hoy A y mañana digo B, ¿verdad? Como hacen a veces los políticos. Que sea un mensaje en el que hay una constancia en el tiempo y evitar convertir los propios perfiles en un espacio para la polémica. Que habíamos visto que la polémica siempre atrae y te hace tener más seguidores.
pero muchas veces un lenguaje articulado, argumentativo, dando razones, aunque sea más lento, pero es un mejor servicio para el reino de Jesús. Hoy que estamos en la era de los amigos, podríamos plantearnos ¿qué tenemos? ¿5.000 amigos en Facebook o contactos? Es decir, diferenciar entre lo que es un amigo, lo que importa, como decíamos al final de la última charla, y lo que son contactos. Es distinto los amigos de los contactos de Facebook. De hecho, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque a veces tenemos seguidores que piensan que se pueden meter en la intimidad de uno, ¿no? Una cosa es que alguien te siga por Facebook y otra que te pregunte cosas ya muy personales, ¿no? O sea, que hay como niveles que también hemos de tener cuidado, porque eso puede tener consecuencias y a veces consecuencias que pueden ser incluso penales, ¿eh? Así que eso yo creo que hay que tener mucho cuidado en los niveles de comunicación con quien contactamos, si hay una comunicación personal de alguien que tú conoces. Otra cosa es que tú puedas, que alguien te pregunte algo y tú le respondas, puedas orientar, puedas ayudar, pero no confundamos los contactos con los amigos, ¿eh? Que son cosas radicalmente diferentes. Luego, como en toda comunicación, es muy necesario tener en cuenta quién comunica, qué comunica y a quién comunica. O sea, esas W en inglés es muy importante responderlas, porque aunque son muy sencillas, pero nos dan la clave, nos van dando la orientación. ¿Quién comunica? El quién debe hacerlo con criterio, con consistencia. Después, saber, en segundo lugar, qué comunicar. Y por último, a quién queremos llegar. ¿Cuáles son nuestros públicos? ¿Cuál es nuestra audiencia? El nivel que tiene, cómo poder conectar mucho más con ellos, tener en cuenta los contextos, tener en cuenta el propio lenguaje, ¿no? Por ejemplo, si alguien, un chino, tú lo llevas, un chino que haya aprendido español en Madrid, lo llevas allí a Chile y el hermano chileno pues empieza a hablarle del cabro y la cabra y de todas estas cosas, pues igual se confunde, ¿verdad? Entonces también ser consciente de quién tenemos delante a la hora de comunicar. Otra modalidad muy importante en la era de las redes sociales es lo que llamamos el trending topic. O sea, el tema del que todo el mundo habla, que se pone de moda determinado trending topic o determinado hashtag, pero eso no significa que profundicemos en los temas. Entonces, que el estar en las redes sociales nos lleve no a caer en los trending topics, sino a lo mejor en profundizar, no quedarnos en la superficie, sino seguir ahondando e ir dando razones como cristianos de los diferentes temas. Porque hay muchos temas en los que se polemiza, pero tú no ves argumentos. ¿Sí? O se utilizan argumentos ad hominem, argumentos en contra de la persona. O sea, que el estar sea estar de una manera que ayude. Después, hoy día se está poniendo de moda la resolución de conflictos a través de WhatsApp. A ver, el WhatsApp es una herramienta buenísima. A veces hay grupos que son pesadísimos, ¿verdad? Y bueno, hay una película española que está en Netflix, que es de un informático que crea una aplicación para padres con hijos pequeños en un colegio. Porque continuamente están diciendo, mañana el niño tiene que llevar un pantalón rojo y tiene que llevar un disfraz, y todos los papás tenían que darle al sí, ¿verdad? Y acaban todos locos porque es imposible esos grupos en los que tenemos que estar continuamente diciendo que sí, porque si no alguien dice, es que no te has enterado, es que no estás interesado, es que... O sea, que el WhatsApp puede tener muchas virtualidades, pero también a veces es un poco pesadito, podríamos decir. Y hay gente que resuelve conflictos o que dan mensajes muy personales a través del WhatsApp. La relación con si hay un pololo, ¿no? Que va a acabar con su polola y se lo dice por WhatsApp, pues imaginaros, ¿no? Y luego hay determinados conflictos o determinados temas que eso hay que hacerlo en la relación interpersonal, no a través de WhatsApp, o no a través del Zoom, o no a través, sino que podemos esperar un poco y que las redes sociales no nos ayuden a enmascarar nuestros miedos o nuestra falta de sinceridad o el que podamos expresarnos de una manera más humana. Entonces, que tengamos cuidado también con el uso de otras plataformas. Después,
en el mundo en el que consumimos mucho tiempo en redes y hay poco tiempo de encuentro. Mucha gente que está con su aparatito, dándole al aparatito, incluso cuando está en reuniones familiares o en una comida y poco tiempo de encuentro, ¿no? O sea que si de verdad estamos en las redes sociales o utilizamos las nuevas tecnologías, que sea para una comunicación de calidad, no que sea para, bueno, alguna vez puedes descansar un poco, ¿no? Pero que utilizar las redes, evadirte de la gente que tienes más cerca para perder el tiempo por las redes, pues mira, no interesa mucho, ¿no? O sea, eso habría que replantearse. Vamos a ver ahora un poco nuestro contexto comunicativo. Mira, yo estando ahí en Chile en estos 4 meses de pandemia, ¿verdad? René, nuestro provincial, me recomendó una lectura que a mí me ha encantado, que es La desaparición de los rituales de Byung-Chul Han, que es un surcoreano, filósofo. Cristian, a ti igual tú lo habrás leído como filósofo, y él está en Berlín, y él lo publica ya todo en alemán. A los 25 años salió de Corea del Sur y se fue a Alemania, y ahora mismo es profesor en una universidad alemana. Y es, vamos, a mí me ha encantado este señor y las ideas que tiene, el análisis que hace de la comunicación, me parece bestial. Después en este libro, La desaparición de los rituales, hay un párrafo que él habla de cómo el sacerdote maneja el cáliz y el copón en la Eucaristía. Este hombre es agnóstico, pero dice que de cuando en cuando se va a la iglesia, a una iglesia católica, para experimentar el espíritu de la trascendencia. Y como os decía, hace una descripción de cómo el sacerdote coge la patena, luego coge el cáliz, cómo los eleva, cómo... Yo nunca he visto con tanta hermosura describir el rito eucarístico como a Byung-Chul Han. Mira que hay gente que es piadosa, que lo hace súper bien, pero en la manera de describir y lo que a él le sorprende, a mí me sorprende que este hombre le sorprenda cosas que para nosotros son rituales que nos sabemos de memoria y que aunque les tengamos mucho cariño, nos despiertan en nosotros la sorpresa. Y esa fue la primera sorpresa que me llevé leyendo a Byung-Chul Han. Y él habla de esta desaparición de los rituales en la actual cultura y cómo los rituales son fundamentales para nuestra propia cultura, cómo sostienen la cultura. Bueno, hay algo en el libro que él habla de la llamada percepción simbólica y por otro lado de la percepción serial. Entonces, la percepción simbólica es la percepción de los sacramentos como símbolo. Los sacramentos cristianos, esto ya lo digo yo, ¿verdad? Y lo decimos todos nosotros, son símbolos del encuentro con Cristo. Entonces, el ámbito de la percepción simbólica es una percepción donde tú te enclavas en el ámbito de lo eterno, no en el ámbito de lo efímero. Cuando estamos en la Eucaristía, decimos que hemos llevado a cabo una ruptura de nivel entre nuestra vida cotidiana y entrar en el ámbito de lo sagrado. O sea, el tiempo de la percepción simbólica es un tiempo totalmente distinto del tiempo cotidiano. Dijéramos que la percepción simbólica condensa con mucha fuerza lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Y entonces, ¿qué dice Byung-Chul Han? Pues él dice que esta percepción simbólica se está viendo debilitada en la actualidad por la percepción serial. Vosotros no, porque sois todos súper santos y súper de todo, ¿verdad? Pero seguro que habéis escuchado gente que se ve una temporada de La Casa de Papel de Netflix, luego se ve la segunda, la tercera, y si empieza una temporada, pues te ves un capítulo, te ves el segundo y te ves 10 capítulos en un día, ¿verdad? Entonces, la percepción serial es una percepción en la que te lleva a vivir una continuidad, en la que no te da tiempo a profundizar en los capítulos, sino que vas pasando de una cosa a la otra, pero no saboreas aquello que estás viviendo. Una traducción que hago yo para los tiempos litúrgicos, y también para que lo relacionemos un poco, ¿no? Sería como en una de vuestras parroquias que organicéis la Navidad
y que viváis el Adviento como las series de Netflix, los 4 domingos, como 4 capítulos, que nos vemos inmediatamente, en los que no profundizamos, y llegamos a una Navidad en la que ni nos hemos preparado, ni hemos profundizado, ni hemos tampoco entroncado con la esperanza. Entonces, estos atracones de televisión, y ahora en tiempo de pandemia, que ha habido gente pues, que se ha visto, yo qué sé, todo, ¿no? Pues eso no ayuda a entrar en el tiempo de la percepción simbólica. Entonces, este visionado bulímico que denuncia Byung-Chul Han es algo que está muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Yo también escuchaba a gente que decía, no, hoy me he estado hasta las 3 de la mañana porque me ha acabado la temporada, ¿verdad? O sea que acabarte la temporada es lo máximo, pero acabártela, claro, 1, 2, 3. Hace unos años, los más mayores que estamos escuchando, nos ponían nuestra serie favorita una vez por semana, ¿no? Bueno, yo he visto, estando en Barcelona, Merlí en catalán y cada semana lo ponían los martes, ¿no? Y entonces te esperabas al martes por la noche, veías en TV3 Merlí, lo comentaba al día siguiente, en fin, lo típico, ¿no? Y esperabas con emoción a que llegara la semana siguiente. Ahora, como lo tenemos en Netflix, lo tenemos en las plataformas, pues no hace falta esperar. Entonces, estamos suprimiendo las esperas. Estamos en el tiempo de lo inmediato. ¿Y eso que nos lleva? Pues a que tengamos una atención mucho más plana, porque quien consume tanto tiempo de televisión es imposible que pueda analizar tantos elementos, ¿no? Necesitamos también tiempo para ese análisis, ¿no? Y después la comunicación digital es también una comunicación extensiva. Son muchas las cosas, vamos empalmando capítulo tras capítulo, y no es una comunicación intensiva. Entonces, que todo eso tengamos cuidado, ¿no? Con eso no digo yo que Netflix no esté muy bien y que nos haga un gran servicio y todo, ¿no? Pero es el uso que a veces podemos hacer de las plataformas, de las redes sociales y en general de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque el tema de las series conlleva una demanda de productos, conlleva también una ideología, a ver los temas de determinada manera. Las series nos influyen, ¿sí? Y si los personajes llevan tal ropa, pues queremos vestir como ellos, queremos decir las frases que ellos dicen, le cantamos las canciones que ellos cantan. O sea, nos afectan más de lo que nosotros creemos. Tienen una incidencia bárbara. Y también las series sirven para vender productos, la filosofía de la oferta y de la demanda, ¿verdad? Después también hay una influencia en el comportamiento. Niños que ven series violentas terminan siendo más violentos. O quien consume mucha violencia, esa violencia después también incide en su entorno más inmediato. ¿Y esto por qué? Porque cuando estamos viendo las series, estamos como descansando. Entonces estamos en un tiempo de tregua en el que rebajamos un poquito nuestros análisis. Bueno, ahora yo estoy descansando y me trago todo lo que me están diciendo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nos pongamos delante de Netflix, porque estamos en un momento de relax, pero en ese momento de relax puede ser un momento de debilidad en el que nos invada todo, menos nuestros propios valores, ¿no? Y no porque eso del todo sea malo, porque tú puedes ver muchas cosas, puedes hacer un análisis crítico, contrastarlo y no pasa nada, sino que esto en el fondo nos influye. ¿Por qué hay tantos estrenos los viernes? Esto estoy investigando por ahí, ¿no? Pues porque los viernes, los estrenos en Netflix se hacen los viernes por la noche para que la gente pueda tener más tiempo para consumir televisión, para consumir series, ¿no? Eso conlleva a que si se consume mucho una serie, habrá una segunda, una tercera temporada. Los propios actores en sus redes sociales dicen, hoy hay estreno, nos invitan a que consumamos. Si no hay mucho consumo de series, no habrá otras temporadas. Y se cuenta mucho el consumo, el contenido de golpe. Se sube un vídeo a YouTube, pues las visitas de las primeras horas son las más fundamentales. Después los vídeos no tienen tanto éxito como el de las primeras horas, ¿no? Porque estamos en una sociedad de lo inmediato, aunque después podamos ir a ver los programas en YouTube o en Netflix porque tenemos oportunidad. Entonces, hay otra actitud en esta pincelada del contexto de comunicativo en la que hay una crisis de resonancia de lo comunitario. En realidad, las redes sociales
aunque parezca que estamos todos dándole al like, al me gusta, tenemos muchos followers, tenemos muchos amigos, pero son cámaras de resonancia, cámaras de eco de nuestro propio yo, ¿sí? De lo que a mí me gusta. Yo, ¿a qué le doy yo me gusta? Pues a cosas de mi ámbito, a lo que a mi yo, le gusta, le afecta, lo que va conmigo, pero yo no le voy a dar un me gusta a un pensamiento crítico que me haga una renovación de mi pensamiento, ¿verdad? Normalmente la dinámica de las redes es una dinámica un poco egocéntrica, ¿no? Porque no buscamos tanto lo más comunitario, sino una cámara de resonancia del yo, habla bien Chulhan. Después la comunicación en Internet y por las redes sociales es una comunicación descorporizada. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora a miles de kilómetros de vosotros, cada uno estamos en nuestro lugar y aunque aquí estamos estableciendo una relación más o menos corporizada, ¿no? Pero luego en la realidad es que cada uno está en su realidad, está poniendo un tuit, le está dando un like, le está... incluso cuando yo he visto adolescentes o jóvenes sentados en un sitio, cada cual con su celular, pueden estar uno al lado del otro, pero son individuos aislados con su celular. En vez de ponerse a hablar con tu amigo, estás chateando o estás hablando o estás poniendo un tuit o en Instagram, pero no te estás relacionando con otros, ¿no? Por eso el Papa Francisco, lo decía antes, en cuanto en Roma ya se podía ir a las parroquias, dejó de emitir su misa en Santa Marta, que es una misa que estaba muy bien, pero él decía que a esa misa le faltaba el pueblo. Incluso si os acordáis de la retransmisión de la Semana Santa en el Vaticano, hubo un grupo de unas 25 o 30 personas, en principio iban a retransmitir con solo el Papa y 2 o 3 que iban a estar al lado del Papa, ¿verdad? Pero hubo un obispo que le dijo al Papa que eso era una barbaridad porque la Iglesia es comunidad. O sea, que se estableciera una distancia de seguridad, pero que hubiera comunidad cristiana. Porque si no, es muy difícil transmitir este elemento tan importante de la corporeidad, de lo comunitario, a través de las tecnologías. Y eso me parece algo muy interesante también. Después, la comunicación en redes sociales es una comunicación que está manejada por las pasiones. Claro, cuando yo no tengo a nadie al lado, pues ¿qué es lo que hago? Fijaros, en esto es especialista Donald Trump. Fijaros las que lía con sus tweets. ¿Por qué? Porque comunica pasiones. Y esas pasiones dan un montón de retweets, miles, millones de likes, de retweets, de criticarlo. Pero hay una filosofía de la comunicación es que dice, mirad, que hablen bien o mal de mí, pero lo importante es que hablen, ¿no? Entonces los políticos saben muy bien esto. Y cuando tú no tienes a la gente cerca, y más en este tiempo de pandemia, tú pones una barbaridad en Internet y entonces eso sí que conecta con la opinión pública. Te criticará antes, pero ese político en el mundo, el que mayor número de seguidores en Twitter tiene es Donald Trump. Después le sigue el Papa Francisco. O sea que eso sería también para plantearse cómo están las cosas en nuestro mundo, ¿no? Pero una radiografía de cómo está un poco la situación. Después, un elemento importante es una comunicación que se está llevando a cabo sin comunidad. Lo que decíamos antes, ¿no? Unos individuos cada vez más aislados en el que confrontarnos con otros nos va costando más, analizar las razones de los otros nos va costando más también y cada uno se va aislando. Yo creo que la comunidad cristiana nos salva de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestras parcelas, de nuestros límites y nos ayuda a acercarnos y a acercarnos en cristiano, ¿no? Y Jesús por eso estuvo todo el tiempo rodeado de su comunidad y al comenzar su vida pública se rodea de esos hermanos, ¿no? De esos apóstoles, de esos discípulos. Entonces, si él lo hizo, que en realidad era el que más dominaba el asunto, imaginaros nosotros. Después también una comunicación pasional sin distancia, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con la manera con la que comunicamos y que establezcamos distancias, que establezcamos límites,
como no nos ven, como esto es digital, parece que no existe, ¿no? Entonces la gente no se da cuenta de que esta realidad es una realidad que tiene también sus límites, ¿no? Y estos límites, antes cuando los amigos se despedían, pues tú le decías adiós a tu amigo, tu amiga se iba a su casa, te iba a la tuya, pero aquí es que las redes sociales a veces no hay límites temporales, no sabemos cuándo acabar, ¿no? Entonces, bueno, también poner una serie de límites a la hora de comunicar, porque si no, que se te pueden ir las horas y no darte cuenta de la realidad que te rodea o de la gente que te necesita, ¿no? Bueno, hay infinitas posibilidades de conexión y, y es bueno pues que tengamos, que sepamos cuáles son estas infinitas posibilidades, pero que usemos alguna de esas posibilidades. No podemos estar en todo y usar aquellas que mejor vengan a nuestros fines, ¿verdad? Que normalmente son fines pues para evangelizar y que sirvan para anunciar al Señor Jesús. La comunicación digital es horizontal porque de alguna manera nos nivela a todos en esa gran red de Internet. Pero una comunicación horizontal es una comunicación extensiva, muy extensiva. El tema de los límites y de acotar me parece algo muy, muy importante. Bueno, algunas cositas más y ya podemos entrar en un diálogo así más final. Un cajón desastre, con algunos elementos que a mí me parecen curiosos para terminar brevemente. Bueno, aquí tenemos el diálogo entre un papá y su hija. Dice, no, papá, esa es una noticia falsa. Y dice el papá, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso, ¿no? O sea, que no confundamos que la realidad es lo que yo pienso y el contraste, ¿no? Para hacer una buena información y en redacción periodística, eso te lo dicen 20 veces, y en ética periodística es que contrastemos las informaciones, que no nos fijemos solo en una fuente, que una noticia tiene que tener varias fuentes, que si alguien dice A, veamos también lo que dice B, que contrastemos ambas cosas, que tengamos nuestra síntesis propia, ¿no? Y esto de la fake news, pues han hablado mucho también el Papa, ¿no? Después, aquí tenéis otra manera de evangelizar muy novedosa, que es esta de los hilos en Twitter. Este es un periodista de Málaga, Antonio Moreno, que ha ganado el premio Bravo y que él ha utilizado los hilos de Twitter pues para con un lenguaje actual explicar, yo qué sé, el misterio de la Navidad, de la resurrección de Cristo, tiene unos hilos que son buenísimos y que son muy útiles también para conectar con la sensibilidad actual. Con eso quiero decir que en Internet nos podemos encontrar cosas que son realmente muy interesantes. Bueno, aquí esto. Y después un verbo que a mí me parece muy interesante y que es el verbo jirafear. La jirafa, dado su largo cuello, es capaz no de ver solo su entorno más inmediato, su propio ombligo, sino que la jirafa mira en perspectiva. Yo creo que a la hora de comunicar tenemos que jirafear, tenemos que alzar nuestro cuello y ver la realidad en un sentido más amplio. No ver solo nuestro contexto más inmediato, nuestra comunidad más inmediata, nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestro país, sino que como católicos seamos mucho más universales. Tengamos un cuello como la jirafa, porque eso nos ayudará a ponernos más en perspectiva.